todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un video de miércoles. Este video para mí es especial porque, les juro que hasta me están sudando las manos, se los prometo. Porque yo soy súper fan de la persona que va a estar conmigo hoy platicando de cosas muy interesantes. Dejé unas pistas en las redes sociales, pero quiero platicar un poco más de lo que esta persona ha hecho, ¿vale? Entonces, bueno, ella, ya les dije, es mujer, es doctora en lingüística y maestra en psicología. Ella pertenece al Sistema Nacional de Investigadores, es investigadora de tiempo completo en el Hospital Gea González de la Ciudad de México. Ha escrito libros, artículos, ha sido profesora en varias universidades por más de 20 años y ha dirigido tesis de licenciaturas, maestrías y doctorados. Pertenece a diferentes asociaciones como American Speech and Hearing Association, ASHA, por sus siglas en inglés, y al Consorcio Internacional sobre Autismo dirigido por el Hospital Bambino Gesù en Italia. Actualmente tiene proyectos de investigación y bueno, al final de toda esta plática ella les contará qué proyectos tiene en puerta. Entonces, quédense hasta el final porque esto se va a poner muy interesante. Les quiero decir que esta es una grabación por Zoom, por eso la calidad puede estar un poco distinta a los videos anteriores que he hecho, pero bueno, esta es la manera en la que podíamos hacer como esta plática o tener esta conversación, así que espero que les guste, les nutra y por favor quédense atentos porque, tambores, aquí les presento a la doctora Alejandra Ausa Benavides. Hola Valeria, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por invitarme a tu programa. Aquí estoy encantada de estar contigo. Hola Ale, ¿cómo has estado? ¿Cómo te ha parecido estar estos días en tu casa, cambiar tu rutina de terapias, de lo que, bueno, estábamos platicando, de que estás dando clases? ¿Cómo le has hecho en estos tiempos? Bueno, pues ha sido una época de mucho aprendizaje. Creo que ha sido un reto para aprender nuevas tecnologías. Eso creo que ha sido lo más difícil, pero también lo más divertido. De pronto me puedo tardar muchísimo tratando de encontrar un recurso tanto para la terapia como para mis clases de licenciatura, pero finalmente creo que me ha alimentado mucho esta temporada. He aprendido mucho y bueno, pues justamente esta entrevista creo que es parte de los aprendizajes, ¿no? Poder hacer cosas que donde no estamos físicamente presentes, pero sí virtualmente. Claro, y sobre todo como esta parte de no creer, o bueno, no sé tú, pero para mí antes era como, no hay otra manera de dar terapia que no sea presencial. Ya lo había hecho en ocasiones anteriores, el tema de dar terapia online, pero la verdad es que para mí era como algo un poco descabellado, porque pues como terapeutas necesitamos el contacto sí o sí de nuestros pacientes, de manera física. Entonces creo que pues sí, evidentemente esto es un reto, pero como dices, nos alimenta y nos enseña otras cosas, ¿no? Sí, así es. Sí, igualmente me ha sucedido, pues imagínate que llevo más de 25, casi 30 años de dar terapia y resulta que esto nunca nos lo habíamos preguntado y sí funciona. Y llegó, muy bien. Bueno, le vamos a platicar sobre mitos y verdades del lenguaje, cosas que la gente dice, remedios que aconsejan y algunas son cosas que la gente me dijo a través de las redes, porque les pregunté como, hey, ¿cuántas cosas han escuchado que se hacen supuestamente para que los niños adquieran el lenguaje? Entonces me dieron unas ideas, otras tantas pues tú y yo como terapeutas ya no las sabíamos. ¿Qué te parece si empezamos por la primera? Me parece muy bien. Dicen, poner un lápiz en los dientes para mejorar la articulación, sobre todo con la R. A ver, cuéntanos, ¿tú qué opinas de esto? Pues opino que no sirve de nada, sinceramente, porque ¿cuándo has pronunciado para empezar una R con un lápiz? De hecho, si te pones un lápiz y tratas de pronunciar ese sonido o cualquiera de los sonidos, pues no sirve. Yo creo que el mito que está detrás de todo esto es que si se hacen ejercicios de lengua y si se hacen ejercicios de motricidad fina que tengan que ver con el aparato articulador,
En muchas ocasiones la gente cree que eso es lo que va a resolver el problema, pero nada más que no saben que el problema pues en realidad tiene que ver con un proceso cognitivo, lo que quiere decir que pues el lenguaje es parte de nuestro pensamiento y eso es lo que se tiene que desarrollar. No, claro que hay algunos casos en donde los niños tienen problemas articulatorios y que necesitan de lo que nosotros como terapeutas llamamos la agilización de algunas praxias del aparato bucofonador, pero eso no tiene nada que ver con el lápiz, no tiene ningún fundamento teórico. 100% de acuerdo, y también creo que las personas que lo llegan a recomendar, incluso quienes lo llegan a hacer, están cayendo en un error que puede perjudicar a los dientes, ¿no? Si los niños están en crecimiento, pues obviamente el aparato fonoarticulador lo está, y no creo para nada que sea bueno que un niño esté, no sé, 20 minutos diarios jugando con un lápiz entre los dientes cuando le puede provocar incluso un problema dental, ¿cierto? Sí, le puede provocar un problema dental, pero también estamos haciendo perder tiempo a una familia que a lo mejor podría estar aprovechando algún otro recurso. Yo siempre digo que los recursos que damos las terapeutas tienen que tener esta evidencia científica y pues de nada sirve, o sea, es como... Pensamos, por ejemplo, a veces, no, pues que con la lengua empuje por adentro el cachete, o que esté tocando el paladar, o que saque la lengua y toque la nariz, y entonces la lengua se va a ejercitar. Y yo digo, bueno, pues, ¿qué sonido produces empujando con la punta de tu lengua el cachete? Pues ninguno, ¿no? ¿Cuál sonido produces sacando la lengua y tocando la nariz? Pues ninguno. Entonces, pues, ¿de qué sirve? Estamos perdiendo el tiempo. Sí, muy bien. Punto para las terapeutas, 0 para los mitos. Perfecto. A ver, vamos a ver otro. Exponer a un niño a otro idioma retrasará su desarrollo lingüístico. Creo que aquí tenía que ver también con el bilingüismo. Es un gran tema que creo que necesitaríamos todo un video para platicar de él, pero bueno, resumido, ¿tú qué crees acerca de esto? No, yo más bien creo completamente lo contrario. Cuando nosotros le enseñamos una segunda lengua a un niño, ya sea como hablante simultáneo desde el nacimiento o como hablante secuencial bilingüe cuando lo adquieren, digamos, en el preescolar o a lo mejor en la primaria, le estamos dando al contrario una gran herramienta para el pensamiento. Yo siempre he recomendado que, al contrario, que nos volvamos bilingües, que es muchísimo mejor ser bilingües y tener otro recurso, porque gracias al bilingüismo o trilingüismo, como sucede en Europa, que los niños no tienen ningún problema para aprender desde pequeñitos 3 idiomas, son recursos para ver el mundo de otra forma. Cada que adquirimos un pensamiento, que adquirimos una lengua diferente, podemos adquirir una forma nueva de ver el mundo. Entonces, yo creo que eso también es un mito. Muchas veces se recomienda que a los niños, por ejemplo, que son hablantes tardíos, a los más pequeñitos que no han comenzado con la producción de palabras o con la combinación de palabras, se les recomienda, se les dice, no, sácalo de la escuela bilingüe, lo cual es completamente incorrecto, ¿no? El bilingüismo no impide para nada aprender la primera lengua, aunque la lengua el lenguaje esté retrasado. Ok, perfecto. Así que papás, tranquilos. Los niños, como dicen, son esponjas. Realmente toda la parte lingüística va acomodando como este uso de la lengua. Entonces, yo por ejemplo tengo un pequeño que es políglota. Y realmente son mínimas las cosas de articulación o los errores de articulación que presenta en el español, pero habla creo que hasta 6, 7 idiomas. Entonces me parece asombroso que solo tenga problemitas articulatorios en el español cuando tiene una gama gigantesca de usos y de recursos para las diferentes lenguas, ¿no? No, y además algo creo que me parece que es muy importante es que cuando los niños son bilingües y tienen
un problema de lenguaje, los problemas se van a manifestar tanto en la lengua nativa como en la segunda lengua, lo que quiere decir que los problemas se van a manifestar en las dos lenguas, de tal forma que tenemos que hacer un tratamiento especializado del lenguaje, sobre todo en la lengua materna. Eso es lo que se recomienda. Yo también tengo en el consultorio ahora a una familia bilingüe, son niños bilingües simultáneos, lo que quiere decir que aprendieron las dos lenguas desde que nacieron, y claramente es un trastorno específico del lenguaje con manifestaciones del inglés, del trastorno, y con manifestaciones en el español del trastorno también, ¿no? Entonces quiere decir que el problema se va a manifestar sí o sí en la lengua que sea. Ok, perfecto, muy bien. Ok, este me parece súper chistoso porque te juro que en la carrera me decían que lo hiciera y después tuve la fortuna de acceder a mucha literatura que decía, no, o sea, no lo hagas, pero bueno, ahí te va. El uso de dulces como la cajeta o cremas de avellana, cacahuate, mejora los movimientos linguales y la articulación. Es decir, que si los ponen alrededor de los labios y hacen que todo el tiempo los niños estén intentando quitárselo, eso va a mejorar los movimientos linguales y la articulación. ¿Qué opinas? Pues creo que tiene que ver con el mito que platicamos hace ratito, de ejercitar la lengua para poder hablar, ¿no? Creo que es más o menos lo mismo y yo creo que tampoco hay ningún fundamento que lo respalde. Entonces, pues yo descartaría, porque no nada más eso, ¿no? Sino que a los niños pues les puedes además incrementar la posibilidad de tener caries, lo cual pues bueno, pues hay que tratar de evitar. O salivan todo el tiempo en la sesión, ¿no? Entonces, la verdad es que se vuelve todo un tema bien complejo, entonces, de preferencia, no lo hagan, nunca lo hagan. Ok, creo que este también, uno antes de ese. Los niños hablan más tarde que las niñas. ¿Este es mito o verdad? Bueno, es mito y verdad. Digamos que sí, en las tablas de desarrollo, y estoy hablando de tablas que tienen datos de niños mexicanos, no nada más en México, sino en muchas partes del mundo, efectivamente los hombres son un poquito más lentos que los niños, pero alcanzan muy rápidamente a las niñas, lo que quiere decir que en muy pocos meses están produciendo exactamente lo mismo. Una cosa es el mito de que las niñas y las mujeres hablamos mucho, y creo que, pues es un mito porque también los hombres hablan mucho, pero... Mi papá es una cosa que no vieras. Mi papá para todo el tiempo está platicando, chismorreando, echando relajo, y mi mamá es la persona más introvertida del mundo. Te dice 3 palabras, te lo prometo, y ya, y mi papá está, no, que sí, te cuentan la historia, quién fue, quién vino, quién lo recogió, todo, y entonces ahí yo aprendí que eso es mentira. Claro, porque además tiene que ver con estilos comunicativos, y lo que se sabe en la ciencia es que la forma en la que hablan las madres especialmente es como van a hablar los niños, pero no importa si son hombres o si son mujeres. Entonces el estilo comunicativo de la mamá es en muchas ocasiones aprendido por el niño, ¿no? Por el niño o la niña. Entonces, pues repito, ¿no? O sea, sí es cierto que posiblemente arranquen primero las niñas y produzcan un poco más de vocabulario, sobre todo. Es de lo que empiezan hablando en las investigaciones científicas, porque es lo primero que aparece alrededor de los 12 meses de edad, pero se alcanza muy rápidamente a los del otro sexo. Ok, perfecto, muy bien. Entonces, no se preocupen, mamás, su pequeño varón va a hablar y su niña también, todos lo van a hacer, a no ser que tengan una patología, evidentemente, pero van a llegar a las tablas del desarrollo en su tiempo, ¿cierto? Ok, va otra. Chupar paleta constantemente para agilizar los movimientos linguales. Yo esto nunca lo había escuchado, pero supongo que se refieren a que si a un niño le das una paleta de caramelo duro
y están como, todo el tiempo, eso hará que, pues, lo mismo, ¿no? Haya mejores y mayores movimientos linguales, no sé, pero creo que me vas a decir que esto tampoco es cierto. Yo creo que lo podemos meter en el mismo cajón de lo que habíamos platicado antes, tanto de los caramelos como de los ejercicios linguales. No sirven. Yo no sé qué pasa, pero si te das cuenta, todos tienen que ver con dulces. O sea, ¿no? Como que quisieran resolverlo todo a través de las cosas que a los niños les gustan o les son atractivas, pero la verdad es que terminan siendo un mal. Sí, yo creo que también tiene que ver con eso que está muy arraigado, que el lenguaje es lo que producimos con el aparato articulador, y realmente no, eso es algo periférico. Uh-huh. Es cierto que a lo mejor un niño que tenga un frenillo limitante, que la verdad en mi experiencia son muy, pero muy, muy pocos. De hecho, ese es uno de los mitos que tenemos por ahí en el nuevo libro que voy a publicar próximamente, que a veces caen en manos de pseudo especialistas que les dicen, tú córtale el frenillo y se va a liberar. Con eso va a empezar a hablar, porque ese es el problema. Sí, tiene la lengua como atorada, ¿no? Es lo que me han dicho papás. Y realmente no están entendiendo ni los médicos o los pseudo profesionales que están recomendando esto, que el lenguaje no es meramente periférico, o que tienen que mandarlos a hacer un estudio sumamente caro, que yo les digo a los papás, no les va a salir nada, ¿no? O sea, les van a hacer una resonancia magnética o van a hacer un electro... ¿Por un frenillo limitante? No, porque les dicen, bueno, pues el niño si no está hablando es porque tiene que tener alguna lesión física, ¿no? Okay. Y así como el frenillo es algo que es físicamente muy visible, pues dicen, tenemos entonces que hacer evidente, a lo mejor a través de algún estudio, que hay un problema, cuando en muchos casos los problemas son funcionales, no son, claro. no hay un problema anatómico, no hay un problema orgánico de base. Justo hace unos días subí como información sobre el vocabulario, porque a mí me llega a pasar que los papás cuando llegan a valoración, lo primero que me preguntan es que tiene muy poquitas palabras o dice muy poquitas palabras, porque Juan, Pedro, María dicen 20, 30, 40. Bueno, para mí eso no es no es como una carrera. Entonces yo les digo a los papás que esto no es carrera, porque para mí el lenguaje, y bueno, muchos autores lo dicen, compete de otras áreas. ¿Tú qué opinas acerca de esto, Ale? Yo creo que es muy importante ver al lenguaje como que tiene muchos dominios. Es decir, podemos tener el dominio del vocabulario, pero también el dominio de los gestos en niños mucho más pequeños, y el dominio de la sintaxis o de la comprensión. Es decir, hay muchísimas áreas que se tienen que evaluar. Claro que depende mucho del momento en el que está atravesando el niño. Por ejemplo, justamente con el vocabulario, yo creo que sí hay una gran variabilidad. Los niños entre los 12 y 14 meses de edad empiezan a producir sus primeras palabras, pero ya cuando tienen 24 meses, o sea, los 2 añitos cumplidos, sí tienen que tener arriba de 50 palabras. Ese es un parámetro muy importante para hablar de hablantes tardíos. Entonces, sí es cierto que no es una carrera, sí es cierto que tienen que tener, pues tienen cada uno un proceso diferente, por eso se llaman diferencias individuales, cuando los niños están, pues, hablando cada quien con sus características propias, pero se parecen mucho. Entonces, por eso son estas tablas de desarrollo importantes. Entonces, puede ser que un niño a los 12 meses de edad empiece a producir sus primeras palabras, y a lo mejor hay niños mucho más precoces que van a llegar a tener entre los 12 y los 15 meses unas 20, 25 palabras, pero tiene que crecer muy rápidamente el vocabulario. Pero luego, por ejemplo, pues el vocabulario no lo podríamos seguir midiendo de la misma forma cuando el niño tiene 4 años, porque pues el vocabulario se vuelve exponencial, ¿no? O cuando son niños menores de 12 meses,
muchas veces me dicen, bueno, pero ¿cómo podemos saber si el niño antes de que hable tiene un problema? Y sí se puede, se pueden hacer evaluaciones sobre los diferentes tipos de gestos que utilizan. Entonces sí hay parámetros que los papás deben tomar en cuenta, como esto que estaba yo mencionando hace un momentito, de tener, por ejemplo, 24 meses cumplidos y tener 50 palabras o más, ¿no? O estar combinando palabras a los 24 meses. Como un poco la comunicación no verbal, ¿cierto? Comunicación verbal y no verbal, o sea, se tiene que combinar, ¿no? Entonces, si un niño, por ejemplo, a los 12 meses no señala con su dedito, sobre todo las cosas que le gustan y no nos comparte información, pues habría que sospechar que posiblemente el niño tenga algún problema. Entonces, con esto estoy queriendo decir que ahí la comunicación no verbal también es muy importante y es lo primero que se forma antes de que los niños arranquen a decir sus primeras palabras. Bueno, pues, ¿qué creen? Este video iba a ser cortito, pero terminó siendo un gran video porque la verdad es que a mí me encantan estos temas, Ale ni se diga. Así que este video va a continuar en el canal de la doctora Ausa. Entonces, ahorita, por favor, Ale, regálanos la información de tus redes para que puedan ver la parte 2 de este video. Vale, pues muchísimas gracias por haberme invitado y claro que sí, voy a compartir mi información. Aquí van a aparecer los datos de nuestras redes sociales en Facebook y en Instagram. Y bueno, pues no se pierdan esta conversación que continúa. Adiós. Bye, bye.